La retransmisión de las campanadas de fin de año en Radio Televisión Española, RTVE, tradicionalmente concebida como un momento de unidad y celebración colectiva para millones de españoles, se ha convertido este año en el centro de una intensa polémica que ha sacudido a la opinión pública y generado una división de opiniones sin precedentes. Este evento, que suele ser un símbolo de la llegada de un nuevo ciclo y una oportunidad para compartir en familia y con amigos, esta vez ha desencadenado un debate profundo que va mucho más allá de lo anecdótico, tocando fibras sensibles relacionadas con la identidad cultural, la libertad de expresión, el respeto a las tradiciones y la convivencia en una sociedad plural. La controversia se desató debido a un gesto protagonizado por Lala Chus, una de las figuras encargadas de la emisión. En un momento que debía ser liviano y alegre, la artista presentó una imagen que muchos consideraron una afrenta directa a los valores y símbolos culturales más arraigados de España. La figura que mostró consistía en una fusión entre la cabeza de la vaquilla del icónico programa de televisión Grand Prix, un referente del entretenimiento familiar de las décadas pasadas, y el Sagrado Corazón de Jesús, uno de los símbolos más venerados por la tradición cristiana. Este último representa no solo un aspecto central de la espiritualidad católica, sino también un elemento profundamente arraigado en la historia, la cultura y la identidad colectiva del país. Lejos de ser percibido como un acto humorístico inocuo o una manifestación artística provocativa, este gesto fue recibido con una mezcla de indignación y desconcierto por una amplia franja de la sociedad española. Las críticas se han centrado en el hecho de que la imagen parece trivializar o ridiculizar un símbolo religioso que es sagrado para millones de personas en España y en todo el mundo. Para muchos, esta acción constituye un ataque directo a los valores espirituales y culturales que han sido pilares fundamentales de la identidad nacional durante siglos. Además, algunos interpretaron este acto como un ejemplo más de la creciente tendencia hacia la desvalorización y banalización de elementos esenciales del patrimonio cultural en aras de una modernidad mal entendida. La reacción pública no se hizo esperar. Las redes sociales, principales plataformas de expresión en la era contemporánea, se llenaron de mensajes de indignación, análisis críticos y discusiones acaloradas. Desde usuarios anónimos hasta figuras públicas, muchos expresaron su rechazo categórico al gesto, calificándolo de ofensivo, innecesario y profundamente irrespetuoso. Entre los detractores más destacados se encuentra Antonio Naranjo, un periodista ampliamente reconocido por su defensa de las tradiciones, los valores familiares y el patrimonio cultural de España. Fiel a su estilo directo y contundente, Naranjo no solo condenó el incidente en términos claros, sino que ofreció una interpretación más amplia de sus implicaciones, señalando que lo ocurrido es un síntoma de un problema estructural mucho más profundo. En declaraciones que rápidamente se hicieron virales, Naranjo argumentó que el uso del Sagrado Corazón de Jesús en este contexto no puede ser visto como un simple desliz o un intento fallido de humor. Para él, la acción representa una manifestación más de lo que considera un esfuerzo sistemático por parte de ciertos sectores para erosionar los cimientos culturales, espirituales e históricos sobre los que se ha construido España. Según Naranjo, este tipo de incidentes, lejos de ser anecdóticos, forman parte de una dinámica más amplia que busca diluir los valores tradicionales en favor de una agenda que privilegia el relativismo cultural y la corrección política en detrimento de la identidad nacional. El periodista también señaló que este tipo de gestos son especialmente preocupantes cuando provienen de una institución pública como RTVE, que debería estar comprometida con la promoción y el respeto de los valores que unen a los españoles, en lugar de contribuir a su división. Para Naranjo, lo ocurrido refleja una falta de criterio y sensibilidad por parte de los responsables de la programación, quienes, en su búsqueda por captar la atención y generar controversia, han cruzado una línea que no debería haberse cruzado. En su opinión, el hecho de que una televisión financiada con fondos públicos haya permitido una representación que ofende a un sector significativo de la población es una muestra de irresponsabilidad y una señal alarmante de los problemas que aquejan a la esfera cultural y mediática en España. Por supuesto, esta perspectiva no ha estado exenta de contestación. Algunos defensores del gesto argumentan que se trató de una expresión legítima de libertad creativa, amparada por los principios democráticos que rigen en el país. Según esta visión, la controversia refleja más un problema de intolerancia y falta de apertura hacia expresiones artísticas que desafían las convenciones tradicionales, que un verdadero ataque a los valores culturales o religiosos. Para ellos, la fusión de elementos aparentemente dispares, como un símbolo religioso y una figura popular de la televisión, puede interpretarse como una forma de cuestionar o reinterpretar las narrativas tradicionales, abriendo espacio para un diálogo más amplio sobre el significado de la identidad en una sociedad moderna y diversa. No obstante, el debate trasciende el ámbito de la interpretación artística para abordar cuestiones más profundas sobre la convivencia y el respeto mutuo en una sociedad plural. Para muchos, la polémica de las campanadas de RTVE es un reflejo de las tensiones subyacentes entre diferentes sensibilidades culturales, ideológicas y generacionales que coexisten en España.
Mientras que algunos ven en este tipo de gestos una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y abierta, otros los interpretan como un intento de borrar o deslegitimar las tradiciones y valores que han definido al país durante siglos. En este contexto, el caso ha generado una serie de preguntas fundamentales. ¿Cuál es el papel de las instituciones públicas en la promoción de la cultura y las tradiciones? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el respeto a los valores colectivos? ¿Cómo puede España reconciliar las tensiones entre la modernidad y la tradición en un momento en que la globalización y la diversificación cultural están redefiniendo lo que significa ser español? Lo que está claro es que las campanadas de este año no serán recordadas únicamente como el inicio de un nuevo ciclo, sino como un punto de inflexión en un debate que toca el corazón mismo de la identidad cultural de España. Ya sea como un símbolo de las tensiones actuales o como una oportunidad para reflexionar sobre el camino a seguir, lo sucedido ha dejado una marca profunda en la conversación pública, convirtiéndose en un recordatorio de que, incluso en los momentos más festivos, los valores y tradiciones no están exentos de controversia ni de reinterpretaciones en constante evolución. Antonio Naranjo, periodista conocido por su contundencia y claridad a la hora de abordar temas relacionados con la identidad y los valores culturales de España, no escatimó esfuerzos en su intervención para describir lo que considera un acto premeditado de agresión contra el cristianismo. Con una postura firme y argumentos sólidos, Naranjo dejó claro que este incidente trasciende el ámbito de lo anecdótico para convertirse en un ataque frontal a una de las religiones que ha jugado un papel central en la historia, las tradiciones y los valores sobre los que se ha construido la sociedad española. Desde el inicio de su declaración, Naranjo insistió en que este no es un simple caso de insensibilidad o falta de respeto hacia los creyentes, como algunos sectores han intentado argumentar. Para él, se trata de un acto cargado de intencionalidad, diseñado específicamente para debilitar y erosionar los símbolos que han servido durante siglos como pilares fundamentales para la unidad y la cohesión de España. Según el periodista, no es posible comprender la identidad nacional española sin reconocer el papel esencial que ha desempeñado el cristianismo en la configuración de sus valores culturales, su sistema de creencias, su arte, su arquitectura y hasta su estructura política. El incidente, que ha provocado una intensa polémica en la sociedad española, fue descrito por Naranjo como un ejemplo claro de una estrategia más amplia que busca deslegitimar y trivializar todo aquello que está profundamente arraigado en la identidad colectiva del país. En este caso concreto, el ataque no se dirige únicamente a las personas creyentes o practicantes del cristianismo, sino al legado cultural que esta religión representa. Naranjo enfatizó que el Sagrado Corazón de Jesús, utilizado de manera controvertida en este contexto, no es solo un símbolo religioso, es un emblema cultural que ha sido adoptado y venerado como parte integral de la historia de España. Su instrumentalización en un contexto humorístico o irreverente no puede, según Naranjo, ser entendida como un acto aislado o inofensivo. El periodista dedicó buena parte de su intervención a analizar las implicaciones más profundas de este tipo de actos, argumentando que no se trata simplemente de una cuestión de libertad de expresión o de arte provocador. En su opinión, estos gestos forman parte de una agenda cultural que busca desacreditar los valores tradicionales en favor de una visión relativista y desarraigada de la sociedad. Naranjo señaló que esta tendencia, aunque presentada con frecuencia como una forma de modernidad, tiene el efecto de dividir a la población y debilitar el tejido social, al atacar elementos que han servido históricamente como puntos de referencia comunes. Uno de los puntos más destacados de su análisis fue la afirmación de que este tipo de actos no se llevarían a cabo con otras religiones o tradiciones culturales. Según Naranjo, el cristianismo se ha convertido en un objetivo preferido para este tipo de ataques precisamente porque es una de las bases más sólidas de la identidad cultural española. El periodista argumentó que la repetición de estos gestos, aunque puedan parecer insignificantes de manera aislada, tiene un efecto acumulativo que contribuye a deslegitimar y erosionar el lugar del cristianismo en la esfera pública. Esto, a su juicio, representa no solo un ataque a una religión específica, sino una agresión directa a los fundamentos culturales y espirituales que han sostenido a España como nación a lo largo de los siglos. Naranjo no se limitó a criticar el incidente en sí, sino que también dirigió sus comentarios hacia aquellos sectores de la sociedad que, en su opinión, intentan trivializar este tipo de actos, reduciéndolos a simples bromas o gestos sin mayor trascendencia. Para él, este enfoque es no solo erróneo, sino profundamente peligroso, ya que contribuye a normalizar comportamientos que, en el fondo, tienen un propósito mucho más profundo y preocupante: dividir y debilitar a la sociedad española desde dentro. Naranjo expresó su preocupación por la forma en que este tipo de incidentes se justifican bajo el pretexto del humor o la creatividad artística, cuando en realidad están cargados de una intencionalidad que no puede ser ignorada. En este sentido, el periodista hizo un llamado de atención sobre la creciente tendencia a minimizar o incluso justificar este tipo de gestos como parte de una supuesta modernización cultural. Naranjo rechazó de plano esta idea, argumentando que no hay nada moderno en atacar las tradiciones y los valores que han dado forma a una sociedad.
Según él, una verdadera modernidad se basa en el respeto y la integración de las raíces culturales, no en su destrucción o trivialización. A lo largo de su intervención, Naranjo también reflexionó sobre el papel de las instituciones públicas en este tipo de incidentes, señalando que el hecho de que un acto como este haya tenido lugar en una plataforma financiada por los contribuyentes agrava aún más la gravedad de la situación. Según él, las instituciones públicas tienen una responsabilidad especial en la promoción y protección de los valores culturales que unen a los ciudadanos, y lo ocurrido representa un fallo significativo en el cumplimiento de esta responsabilidad. Naranjo destacó que RTVE, como entidad pública, debería ser un bastión de la cultura y las tradiciones nacionales, no un vehículo para su deslegitimación. Además, Naranjo planteó un análisis más amplio sobre las posibles consecuencias a largo plazo de esta tendencia. Según él, la normalización de este tipo de gestos no solo socava la cohesión social, sino que también pone en peligro la capacidad de la sociedad para enfrentarse a los desafíos del futuro. En su opinión, una nación que no valora y respeta su herencia cultural está condenada a perder su identidad, y con ella, su capacidad para mantenerse unida en tiempos de adversidad. Finalmente, Naranjo concluyó su intervención con un llamado a la acción, instando a los ciudadanos a no permanecer indiferentes ante este tipo de actos. Según él, defender las tradiciones y los valores no es un acto de intolerancia ni de rechazo al progreso, sino una forma de preservar aquello que ha dado forma a la identidad y la fortaleza de España. Para Naranjo, el verdadero peligro no reside en los gestos provocadores en sí mismos, sino en la aceptación pasiva de estos por parte de una sociedad que, al permanecer en silencio, corre el riesgo de permitir que se desmantelen los pilares sobre los que se ha construido su historia y su identidad. Antonio Naranjo, conocido por su claridad y contundencia al abordar temas relacionados con la identidad cultural y espiritual de España, no solo expresó su profundo rechazo hacia lo sucedido durante las campanadas de fin de año en Radio Televisión Española, sino que fue más allá, realizando un llamado enérgico a la acción colectiva. Según Naranjo, este tipo de actos no deben ser considerados meros incidentes aislados ni simples deslices humorísticos. Por el contrario, los interpretó como síntomas de una tendencia más amplia y preocupante que busca erosionar los cimientos culturales y espirituales sobre los cuales se ha construido la nación española. Desde su perspectiva, permitir que estos gestos pasen desapercibidos o sean trivializados representa un riesgo real para la cohesión social, la estabilidad cultural y la continuidad de un legado que ha definido a España durante siglos. Desde el inicio de su intervención, Naranjo dejó claro que no basta con criticar pasivamente este tipo de actos. Es necesario que los ciudadanos adopten una postura activa y comprometida para proteger lo que él considera los fundamentos esenciales del país. Para él, la indiferencia frente a estos ataques equivale a una complicidad tácita que facilita el avance de lo que describió como un proceso deliberado de desmantelamiento de las tradiciones y creencias que forman parte del alma de España. En su análisis, destacó que este no es simplemente un asunto que concierne a los creyentes o practicantes del cristianismo, sino que afecta a toda la sociedad, ya que las tradiciones religiosas han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la identidad cultural y colectiva de la nación. Naranjo insistió en que la defensa de estas tradiciones no debe confundirse con una postura intransigente o intolerante. Por el contrario, argumentó que esta defensa debe llevarse a cabo con inteligencia, apertura y un profundo respeto por la diversidad de opiniones y creencias que caracteriza a la sociedad contemporánea. Los creyentes tenemos sentido del humor, pero también sabemos cuando se nos está atacando con una intención clara, afirmó, subrayando que no se trata de rechazar el cambio, la modernidad o la pluralidad cultural, sino de establecer límites claros frente a aquellos gestos que, bajo el pretexto de la provocación o el humor, buscan menospreciar símbolos profundamente arraigados en la historia y el espíritu de España. Para Naranjo, lo sucedido durante las campanadas es un ejemplo particularmente evidente de una tendencia más amplia que busca diluir la presencia del cristianismo en la esfera pública, relegándolo a un segundo plano, o en algunos casos, presentándolo como algo obsoleto, irrelevante o incluso perjudicial. Según el periodista, esta dinámica no solo tiene implicaciones religiosas, sino que afecta profundamente a la estructura cultural y social del país. En su opinión, el cristianismo no es únicamente una cuestión de fe para quienes lo practican, sino un elemento central del patrimonio cultural español que ha dejado su huella en aspectos tan diversos como la arquitectura, el arte, la literatura, la música, las festividades populares e incluso el lenguaje. Naranjo destacó que los símbolos religiosos como el Sagrado Corazón de Jesús no son meros ornamentos espirituales, sino emblemas cargados de significado que han desempeñado un papel crucial en la cohesión social y la formación de un sentido de pertenencia compartido. Por lo tanto, cualquier intento de trivializarlos o deslegitimarlos no debe interpretarse como un gesto inocuo o carente de consecuencias. En su análisis, este tipo de actos forman parte de una estrategia más amplia que busca redefinir la narrativa cultural de España, eliminando o minimizando aquellos elementos que han sido fundamentales para su identidad a lo largo de los siglos.
El periodista fue especialmente crítico con aquellos sectores de la sociedad que, según él, intentan minimizar la gravedad de estos gestos, presentándolos como simples bromas o manifestaciones artísticas sin mayor trascendencia. En su opinión, este enfoque es no solo ingenuo, sino peligrosamente irresponsable, ya que contribuye a normalizar comportamientos que tienen un impacto mucho más profundo y duradero del que podría parecer a primera vista. Naranjo advirtió que justificar estos actos bajo el pretexto del humor o la libertad creativa equivale a ignorar la intencionalidad subyacente que, en muchos casos, busca desacreditar y erosionar los valores y tradiciones que han sostenido a España como nación. En su análisis, Naranjo reflexionó sobre las posibles consecuencias a largo plazo de esta tendencia. Según él, una sociedad que pierde el respeto por sus propios símbolos y tradiciones no solo corre el riesgo de fragmentarse, sino también de despojarse de su capacidad para enfrentar los desafíos del futuro. En este sentido, el periodista subrayó que las tradiciones y creencias no deben ser vistas como una carga del pasado, sino como un recurso invaluable que puede y debe ser aprovechado para fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia en un mundo cada vez más globalizado y fragmentado. Antonio Naranjo, conocido por su estilo directo y su defensa inquebrantable de los valores tradicionales que han dado forma a España, centró parte de su intervención en una crítica contundente hacia las instituciones públicas, a las cuales responsabilizó de no cumplir con su papel como guardianes del patrimonio cultural y espiritual del país. En este contexto, Radio Televisión Española, RTVE, fue el blanco principal de sus observaciones, dado que, según él, el incidente ocurrido durante las campanadas de fin de año no solo representa un error aislado, sino un síntoma de un fallo sistémico en el cumplimiento de la misión de esta entidad pública. Naranjo argumentó que las instituciones públicas, especialmente aquellas financiadas con recursos provenientes de los ciudadanos, como RTVE, tienen un deber especial no solo de garantizar el respeto hacia la diversidad cultural y religiosa, sino también de actuar activamente en la promoción y protección de las tradiciones y símbolos que han unido históricamente a los españoles. En este sentido, calificó lo sucedido durante la emisión de las campanadas como un grave desliz que pone en entredicho la capacidad de RTVE para cumplir con su función esencial de preservar y reforzar el patrimonio cultural común. Según el periodista, permitir la trivialización de un símbolo tan significativo como el Sagrado Corazón de Jesús, presentado en un contexto que muchos consideran irrespetuoso, es una muestra alarmante de cómo las instituciones públicas pueden contribuir, aunque sea de manera indirecta, a la erosión de los valores que sostienen la cohesión social. Para Naranjo, este no es un simple problema administrativo o de programación, sino una cuestión que refleja una desconexión más amplia entre las instituciones y la ciudadanía. Según él, RTVE debería ser un espacio donde se celebren y preserven las tradiciones que forman parte del tejido cultural de España, en lugar de convertirse en un escenario para gestos que, lejos de unir, dividen y generan polémicas innecesarias. Insistió en que las instituciones públicas tienen una responsabilidad que va más allá de satisfacer las demandas del momento o de buscar audiencias a través de la controversia. Para Naranjo, su verdadero objetivo debería ser actuar como un puente que conecte a las distintas generaciones y sensibilidades del país, fomentando un respeto mutuo hacia las raíces compartidas. El periodista destacó que la misión de RTVE y otras instituciones similares no es solo transmitir contenidos de entretenimiento o información, sino también ser un vehículo para la transmisión de los valores y tradiciones que han dado forma a la identidad española. Subrayó que esta responsabilidad no debe tomarse a la ligera, ya que, en un mundo cada vez más globalizado, las instituciones públicas tienen un papel crucial en la preservación de aquello que hace única a una nación. Según Naranjo, cuando una institución pública falla en esta tarea, no solo compromete su credibilidad, sino que también contribuye al debilitamiento del tejido social que une a los ciudadanos. En la parte final de su intervención, Naranjo adoptó un tono más reflexivo y esperanzador, lanzando un llamado a la unidad y a la acción colectiva. Instó a los ciudadanos a reflexionar profundamente sobre la importancia de proteger y valorar sus raíces culturales y espirituales, no como un gesto de nostalgia, sino como un acto esencial para garantizar la continuidad y la estabilidad de España como nación. Según él, este episodio, por polémico que sea, ofrece una oportunidad única para que la sociedad española se detenga a evaluar su relación con su patrimonio cultural y espiritual, y para que decida cómo quiere enfrentarse a los desafíos del futuro. Naranjo enfatizó que defender las tradiciones no debe ser interpretado como un rechazo al cambio o una resistencia a la modernidad. Por el contrario, explicó que el verdadero progreso radica en encontrar formas de integrar y celebrar estas tradiciones en un contexto contemporáneo, donde puedan coexistir con nuevas formas de expresión cultural. En su opinión, proteger y valorar las tradiciones no es un acto reaccionario ni conservador, sino una necesidad práctica y estratégica para garantizar que España conserve su identidad en un mundo que, aunque diverso y plural, tiende a la homogeneización cultural. Para Naranjo, las tradiciones y los símbolos culturales no son meros vestigios del pasado,
sino bases sólidas sobre las cuales construir un futuro más cohesionado y resiliente. En su visión, estos elementos ofrecen un sentido de continuidad y pertenencia que es esencial para mantener la cohesión social en tiempos de cambio y de incertidumbre. Según el periodista, renunciar a las raíces culturales sería un error fatal, ya que ello implicaría perder la brújula que ha guiado a España a lo largo de su historia. El periodista concluyó su intervención con una invitación a todos los ciudadanos a participar activamente en la defensa de los valores y principios que definen a España como nación. Para él, este llamado no es una simple reacción frente a un incidente puntual, sino una invitación a un compromiso colectivo con el futuro del país. Subrayó que cada ciudadano tiene un papel que desempeñar en esta tarea, ya sea exigiendo mayor responsabilidad a las instituciones públicas o promoviendo, en su vida diaria, el respeto hacia las tradiciones y símbolos que forman parte del patrimonio común. En última instancia, Naranjo expresó su confianza en la capacidad de la sociedad española para superar este tipo de desafíos y salir fortalecida de ellos. Para él, este episodio no debe ser visto como una derrota ni como una señal de decadencia, sino como una oportunidad para reflexionar, dialogar y reafirmar el compromiso colectivo con los valores que han hecho de España una nación única y especial. En sus palabras finales, Naranjo destacó que la verdadera fortaleza de un pueblo no radica en su capacidad para evitar los conflictos, sino en su habilidad para enfrentarlos con valentía y sabiduría, defendiendo aquello que le da sentido y propósito como comunidad.